Amén. Un claro tono de exhortación del hermano Santiago. En 3 ocasiones usa la palabra hermanos, así como cuando a usted su mamá le dice todo su nombre. ¿No es cierto que eso es grave? Filiberto Almela Cinesios. Eso escuchaba yo porque era mi vecino. Y ya significaba que a Chirrín le iba a ir mal. Chirrín le decíamos. Si mi madre, Gilberto Gutiérrez el Ducero, pues eso es grave, ¿no? Ahora, cuando un maestro, queridos alumnos, es como eso. Pero buba, dice mi nieto. Pero bubu. Así Santiago se pone en ese tono. Hermanos primero dice. Y luego dice, hermanos míos, leamos, dice, hermanos, no os quejéis unos con otros. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Pero sobre todo, y ahí le aumenta, hermanos míos, no juréis. 3 exhortaciones muy claras, 3 llamados del hermano. Recibamos, les propongo yo, el llamado, el desafío y la orden de Santiago. Y encontremos estas 3 velocidades de un arranque saludable. Lo digo así para que sea memorizable. 3 velocidades. Si usted quiere meter ahí velocidades, no sé cómo están en su carro. Primera es arriba, creo, acá en los del suelo, ¿verdad? Pero como quiera, pero le propongo que consideremos estos 3 velocidades, que son 3 hábitos que quiero proponerle. 3 hábitos muy importantes para que iniciemos bien nuestro año, para que continuemos bien nuestra vida y para que lleguemos al final de nuestra carrera, ¿de acuerdo? Primera velocidad. Bueno, si quieren dejar de estar en neutral, porque a lo mejor algunos dicen, yo aquí estoy bien, pastor, yo así de bajadita, neutral, no quiero meter ni primera. ¿Sí le entramos a la primera? Muy bien, primera velocidad. El hábito de la honorabilidad. Ahora se oye lindo, ¿no? Esto, ¿no? El hábito de la honorabilidad. Pero dicho en términos más así campiranos, 0 tolerancia al chisme. ¿Están de acuerdo que eso dice? Le leo otra vez el pasaje. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Tenemos que reconocer que la expresión quejéis unos contra otros, siendo una expresión no cercana a nuestro lenguaje, y por supuesto mucho menos escrita en griego, podría malinterpretarse y minimizarse. ¿Sabe cómo pasa? Un día, a mí no me gusta hablar de ídolos o de imágenes con las personas que creen en estas cosas. Ni siquiera creo útil hablar de eso. Les hablo de Cristo, punto. Que el Señor, el Espíritu Santo les informe lo que están haciendo mal. Pero cuando una persona me desafía, me pregunta, pues tengo que decirle, ¿verdad? Y platiqué con una persona que incluso nos criticaba a los cristianos. Es que ustedes ni siquiera tienen nada, ninguna imagen que venerar. Y me decía ella, pues nos criticaba. Y entonces le dije, ¿me presta su Biblia? Me prestó su Biblia y busqué en su Biblia Éxodo 20, ahí donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni tendrás ninguna no harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Le dije, señora, mire lo que dice aquí, y me dice ella, yo no las honro, las venero. Oiga, no se pone de rodillas ante ellas, no le pone veladora, sí, pero ahí dice, no las honrarás, yo no las honro. O sea, si uno no tiene ganas de entender la palabra de Dios, si uno tiene un corazón necio, una mente necia para rechazar cualquier cosa de la palabra de Dios, porque uno quiere seguir viendo como quiere, como sea, pues uno puede hacer lo que quiera con las palabras y decir, no, es que eso significa otra cosa, no, es que eso no tiene que ver conmigo. Por eso la expresión quejéis unos a otros puede caer en este reglón de que alguien la malinterprete. Si analizamos la palabra griega o las palabras griegas que se usan aquí y la estudiamos, descubriremos que se trata de un asunto grave, delicado y de baja calidad moral, que traducido a nuestro lenguaje populachero sería el chisme, la detracción de otros, el ataque a la reputación de quienes no están presentes, hablar mal de los demás, es decir, querer dañar la reputación de alguien en una reunión familiar, en una reunión alrededor de una fogata en el barrio, en una cafetería, en un restaurante cualquiera, hablar mal de alguien que no está, denigrar su persona. De eso está hablando el hermano. No hagamos eso, dice Santiago. Es muy serio. Recordemos algunos ejemplos de la Escritura, de personas que han hecho algo así. María y Aarón contra Moisés. Y para los que no están bien versados en esto, María y Aarón son hermanos de Moisés. Moisés es el líder del pueblo. Sacó al pueblo de Egipto. Dios hizo milagros a través de él. Es su líder y su pastor. Y es su hermano en la carne también. Y mire lo que pasa. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita.
Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyó Jehová. ¿Es que nomás a Moisés le habla Dios? ¿Que nomás él entiende la Biblia o qué? Estaban chismeando, chisme caliente contra su hermano. Los versículos 3 al 7, que no los voy a leer, son una palabra muy linda que Dios habla con respecto a Moisés. Dios defiende a Moisés, le echa porras a Moisés. Pero pasémonos hasta el 7, hasta el 8. Dice Dios todavía: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. No tenía lepra en una mano, tenía lepra en todo el cuerpo. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y más allá del asunto, que fue una disciplina, que hay que decir que después de eso Dios la perdonó por intercesión de Moisés. Moisés intercedió por María, su hermana. Moisés pidió perdón a Dios por su hermana, y Dios perdonó a María y le quitó la lepra. Pero más allá de eso, de la disciplina, oiga, era lepra contagiosa. Cuidado con la lepra de los quejosos o las quejosas, que puede ser contagiosa. Cuidado con eso. Tengamos temor de eso. Otro ejemplo, Saúl contra David. Y hay que decir que Saúl era un hombre muy guapo. De pocas personas dice la escritura que alguien es muy guapo, y de Saúl dice que era muy guapo. Dice: de hombros arriba no había nadie en el pueblo como él. El tipo era carita. Era un buen rey en sus principios. Tuvo varias victorias. Dios lo ungió con Santo Espíritu. Profetizó y danzó por el poder del Espíritu. Y las primeras decisiones que tomó como rey fueron magníficas. Honraron a Dios y comenzó el pueblo a amarle mucho. Pero dice la Biblia: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y no miró con buenos ojos a David significa que buscó hacer detracción de su persona, hablar mal de él. Y no solamente eso, en varias ocasiones lanzó su lanza contra él. Lo quería poner como adorno en su pared, pero clavado con una lanza. Habiendo comenzado como un buen rey, aprobado y ungido por el Señor, tuvo un terrible declive hacia el fracaso y la muerte, y todo porque no podía soportar la idea de que aquel joven hijo de Isaí fuera bendecido por Dios tan extraordinariamente. Envidia pura. Le pasa eso a la gente. Le da envidia que Dios te prospere. Le envidia que Dios te bendiga. Tu carro, tu casa, tu familia, tu gozo, tu alegría, lo que sea, la manera como enfrentas la vida. Hay gente que no soporta eso, nomás no lo soporta. No soporta la felicidad de otros. Podemos decir que la envidia, el complejo de inferioridad y la intención de destruir a David, lo destruyó a él. Le pasó lo que dice un proverbio: el necio cava un pozo donde él mismo caerá. ¿Cómo afecta esto que Santiago nos dice aquí en este pasaje? ¿Cómo afecta nuestra vida? Miren, se trata de envidia, ya dijimos, y la envidia envenena. Hasta hay un dicho por ahí, ¿no? Que la envidia es mala, mata y envenena y no sé qué. La envidia envenena el alma, nos hace infelices, incapaces de crecer. No se puede crecer con envidia. No se puede, es peor que los triglicéridos y el azúcar en la sangre. De verdad, porque estos te pueden matar el cuerpo, es todo, pero esto te puede matar el alma y es más grave. No puedes crecer con eso. María estuvo a punto de perder la vida y evidentemente ella y su hermano Aarón fueron reprendidos severamente por Dios. Número 2, se trata de una estrategia sucia. La detracción, hablar mal de alguien sin hablar con él enfrente, es una estrategia sucia y nos ensucia la vida y nos impide cumplir con nuestra misión, porque no puedes hacer la voluntad de Dios, no puedes cumplir un ministerio del Señor con ardides malos. Saúl fue desechado por Dios y terminó fracasado en lo que pudo ser un gran ministerio y liderazgo. ¿Saben que incluso se suicidó? Fue herido y le dijo a su escudero: mátame, porque van a venir los filisteos, me van a destrozar, van a hacer mofa de mí, me van a torturar, mátame tú. Y él dijo: no puedo hacerlo, eres el ungido de Jehová. Fue respetuoso, entonces él agarró su espada y se acostó sobre ella. Pudo haber sido un gran rey. Era guapo el tipo, era listo, Dios lo ungió, Dios lo dirigió,
Pero este asunto, querer destruir la vida de otro, enfocarse en dañar a otro, le perdió a él. Y además, hermanos míos, se trata de un atentado contra los planes de Dios y su pueblo, y eso no puede quedar impune. Cuando no seguimos este hábito, cuando no tenemos este hábito, le hemos llamado a este hábito, recuerdan ustedes, el hábito de la honorabilidad, cero tolerancia al chisme. Cuando no seguimos este hábito y vamos en contra de él en la iglesia, eso es delicado. Se trata de un atentado contra los planes de Dios y su pueblo, y eso no puede quedar impune. Miren, un pastor se da cuenta que ya no es joven cuando predica en la boda de una joven que le invitó a que predicara en su boda, porque también predicó en la boda de sus papás. ¿Sí me expliqué? Y eso ya me pasó a mí. O sea, predicar en la boda de una chica que ya ni es de la iglesia, pero digo, no soy su pastor porque ya no estoy en esa iglesia, pero me invita porque sus papás me recuerdan, porque prediqué en la boda de sus papás, ya dio uno el viejazo, ¿verdad? Claro, yo prediqué en la boda de sus papás cuando era casi un niño. Pero lo que quiero decir es que tengo suficiente tiempo de ser pastor, tengo suficiente experiencia de ser pastor, como para darme cuenta de una cosa muy triste. No lo digo con gozo ni con alegría, pero cuando personas realizan un ministerio nocivo de este tipo, es delicado, porque Dios no hace quedar impune cuando alguien atenta contra su iglesia, su esposa. Tengamos cuidado. ¿Qué hacer? ¿Qué nos dice Santiago que debemos hacer? Hagamos un pacto con nosotros mismos de no hablar jamás mal de alguien que no está. Sea papá, mamá, suegro, suegra, nuera, yerno, hermano, amigo, vecino, compañero de trabajo, jefe, hermano de la iglesia, líder de la iglesia, sea quien sea, en el ambiente que sea. Hagamos un compromiso de, ¿cómo hemos llamado este principio? ¿Recuerdan ustedes a este hábito? El hábito de la honorabilidad. Hagamos un compromiso de honor con nosotros mismos, de no hablar mal jamás de alguien que no está presente. Déjeme añadir algo más. Tomemos la resolución de hablar personalmente con las personas de las que tenemos alguna queja y discutamos con respeto y sabia reflexión. Eso sí se vale. Eso se vale, buscar a esa persona y decirle así de cara a cara: oye, la estás regando en esto. Es hasta un acto de bondad. Más adelante, todavía no acabamos con Santiago, pero Santiago termina diciendo que el que hace al pecador arrepentir de su camino y regresar, que ha salvado un alma, dice, es bueno hacer eso. Es bueno, si alguien está equivocado, es bueno ir con él y decirle que está equivocado. Y si no está equivocado y nomás me cae gordo, voy y se lo digo, pues también se vale. Pero querer dañar su reputación y su vida sin que esté presente es un acto, además de corriente, sucio, muy peligroso para nuestra propia vida. No mintamos jamás, mucho menos para justificar nuestras malas acciones, porque de repente queremos culpar a otros para justificar nuestras fechorías. Confiemos en que Dios es juez justo y todo será puesto en su lugar por su poder. Miren, murmurar, chismear, hablar mal de otros, quejarnos de los demás para justificar nuestros pecados es un pésimo arranque de la vida, es un pésimo arranque de la vida. Y lo más importante de todo es esto: el hábito de quejarnos de los demás, murmurar, chismear, nos impide concentrarnos en nuestro propio crecimiento y adelanto, nos deteriora y nos lleva al fracaso. Me puse a analizar ese asunto del nuevo reglamento de tránsito. Ahora resulta que tener carro es delito, ¿no? Yo me subo al carro y digo, ¿no me habrán tomado foto ya? Porque ya todo es delito, ¿no? Todo es infracción, estoy exagerando. Pero me puse a analizar, oigan, tiene una base lógica, correcta, normal, buena. O sea, no puedes ir tomando refresco, café en el carro. Está bien, es correcto, ¿no? Pues si vas manejando y tu café te quemas o lo que sea, es peligroso. O sea, no puedes ir contestando tu teléfono, no puedes ir actualizando tu muro. Y uno es que qué bárbaros, qué exagerados. Si analizamos, tienes razón, estoy manejando. El principio de donde vienen estas reglas es que las dos manos deben estar en el volante, mis dos ojos deben estar hacia allá. Bueno, si puedo voltear para dos lugares diferentes, sí estoy raro, ¿verdad? Pero debo estar concentrado. Lo mismo en la vida espiritual.
Estoy pensando en los demás, chismeando de aquel y hablando de este otro y reuniéndome con mis cuates para hablar de aquel y con mis vecinas y chisme caliente. ¿Y a qué horas me concentro en crecer yo? ¿A qué hora yo me desarrollo y maduro y reconozco mis faltas? ¿A qué hora me autocritico y reconozco mis faltas y cambio y le pido a Dios que me transforme? Si estoy demasiado ocupado en los demás. Esto es lo más grave de todo. Así que más allá del daño que provocamos a otros, nos dañamos a nosotros mismos. Así que concentrémonos en nuestra propia vida para cambiar, crecer, madurar y ser mejores cada día. Si vamos a tener un arranque saludable, necesitamos meter la primera velocidad del motor de nuestra vida. Adquiramos el hábito de la honorabilidad en la palabra. Primera velocidad de este carro de nuestra vida. La honorabilidad en la palabra. Cero tolerancia al chisme. ¿Cómo la ven? Necesito que me digan, porque si, ¿para qué les digo la segunda? A lo mejor algunos aquí quieren ir más en revés, como dije, neutral, ahí de bajadita. ¿Le metemos la primera, hermanos? ¿Están de acuerdo con este principio, este valor, este hábito? Ya vas, veo algunos así no muy convencidos, pero si quieren taparse las orejas para lo que sigue. Segunda velocidad, el hábito de la imitación discipulado. Puse estas dos cosas juntas porque imitación puede ser de repente mala porque puedes imitar al malo, pero imitación en el sentido de discipulado, en el sentido de transferencia de vida, en el sentido de tener mentoría, en el sentido de encontrar héroes en la vida, algunos vivos y algunos muertos, algunos de la historia de la fe cristiana, algunos de la historia de la Biblia, que nos sean ejemplo para imitar. Así es que cero tolerancia al olvido. Lean conmigo el versículo 10 y el 11 de Santiago 5, como dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, es alentador saber que no somos ni los únicos ni los primeros en experimentar las dificultades y luchas y tragedias de la vida que experimentamos. Muchos otros en la historia de la fe han sufrido como nosotros y algunos mucho más que nosotros. Y se han mantenido fieles y han vivido principios de fidelidad a Dios y les han dado la victoria. No debemos olvidar esto y sí debemos imitarles. Hemos hablado de eso de cuando en la familia nos sentimos que no somos el más querido de la familia, ¿no es cierto? Y que somos el jamón del sándwich y esas cosas. Les he platicado, ¿no?, de mis complejos, de que mi familia éramos 5 y el hermano mayor era por mayor, el mayor. Y mi hermana chiquita, la chiquita. Y luego había 2 hermanos cuates, por cuates. Y yo, pues ¿cuál jamón? Ni a cebolla llegaba del sándwich. Ya superé los complejos, creo, más o menos. Pero si alguno de nosotros dice: no, Señor, es que en mi casa, que no sé qué. Y viene José el soñador y nos dice: ¿qué te pasa? A mí me vendieron, tipo. A mí me querían matar y luego me vendieron. ¿Tienes amigos, hermanos en la casa que te han vendido? A ti por lo menos te invitan a la fiesta. A lo mejor no te dan pavo, pero te invitaron. Pero a mí me metieron a un pozo y me querían matar y luego me vendieron. Discúlpame, pero no me vengas con tus cosas, con que tú tienes más problemas que yo. Pero es que tuve un descalabro económico y me corrieron de trabajo y no tengo dinero. Y llega Job y nos pone una revolcada. ¿Qué? Perdí todos mis camellos, todas mis ovejas, todas mis vacas, todos mis hijos, todas mis hijas. Nomás me quedó mi esposa para que me dijera que me suicidara. Fíjate nomás. A ti por lo menos la tuya te apapacha. O sea, no hay ni cómo ayudarnos, como dicen por ahí. Cualquier héroe de la fe del pasado nos viene, no podemos competir con ellos en nada. Es que en mi trabajo me ponen entre la espada y la pared, no sé qué decidir, porque si no hago trampa a lo que dicen, me corren. Y vienen Sadrach, Mesach y Abed-Negó y nos dicen, nos advirtieron: si no adoran a la imagen, los metemos a un horno de fuego. Y dijimos: no la adoraremos. Dios nos va a defender, y si no nos defiende, igual no adoraremos a tu estatua, querido rey. No estés molestando. Eso no lo dijeron, pero eso lo aumenté yo. ¿No es fantástico lo que nos dice Santiago? No pierdas la memoria y acuérdate de los héroes de la fe. Han tenido circunstancias como las tuyas, injusticias como las tuyas, ¿y qué hicieron? Murmuraron, chismearon, se quejaron. No, se mantuvieron fieles y triunfaron. Y entonces nos llama a la memoria. Vayamos a Hebreos 11, es el lugar mejor donde podemos encontrar héroes de la fe. Hebreos 11 es como el salón de la fama de los héroes de la fe. Y yo he hecho un trabajo a Hebreos 11, le he quitado cosas que dice de algunos personajes, solamente voy a decir su nombre y 2, 3 cosas que hicieron para que escojamos
candidatos para ser nuestros héroes de la fe, a los cuales imitamos. Abel, que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Noé preparó el arca donde salvó su familia y fue heredero de justicia. Abraham, siendo llamado, obedeció a Dios y salió de su casa, y además cuando Dios le pidió a su unigénito Isaac, se lo ofreció. Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aunque ya estaba muy viejita. José, al morir, profetizó que saldrían de Egipto, irían a la tierra prometida, pidió que llevaran sus huesos. Moisés se mantuvo, dice la Escritura, como viendo a la invisible, celebró la Pascua y esparció la sangre para que no fueran destruidos los hijos de Dios. Rahab, la ramera, no pereció juntamente con su pueblo porque obedeció a Dios y se hizo parte del pueblo. Gedeón, Barak, Samsón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, pagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados aparte, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué retaíla de héroes. ¿Cómo nos ayuda esto? ¿Cómo nos ayuda a recordar? Porque dice Santiago, acordémonos de los que antes de nosotros pasaron por aquí. ¿Cómo nos ayuda? Nos hace entender que en la historia de la iglesia tenemos compañía. Estamos escribiendo la historia, ustedes y yo, la historia de la fe, y tenemos compañía. De repente, cuando me siento rodeado de leones, ahí están conmigo Sadrach, Mesach y Abed-Negó, Daniel. Cuando me siento en el horno de fuego, ahí están Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Cuando me siento enfrentando a la herejía, el error, las mentiras, como me siento ahora en el mundo neocarismático, me siento como Elías, combatiendo contra los sacerdotes de Baal, los falsos sacerdotes, porque el día de hoy también los hay. Así es que, hermanos, ¿cómo nos ayuda este hábito de la memoria, de la imitación de los héroes de la fe? Nos hace entender que en la historia de la iglesia tenemos compañía. En segundo lugar, nos ayuda a realizar los planes que otros realizan con la garantía de que resultarán. Me gusta hacer un chile colorado que se hace en Chihuahua. No se crean que batallo tanto, lo compro ya en polvito, ya seco. Ya nomás tiene que ponérsele tomate, cebolla, ajo y licuarse y esas cosas. Y luego en la estufa y esas cosas. Y hago un guiso que se llama platillo de abigio, que es carne seca, muy rica, no machaca, sino otra cosa, muy rica. Y entonces, pero cada vez que lo hago, mi esposa lo sabe, le hablo a mi hermana Yolanda. Y le pregunto, ¿y cómo es la cosa? A ver, ¿cuánto le echo? ¿Cuánta agua? ¿Cuántas cucharadas? Se le pone sal siempre, aunque ya me lo he dicho muchas veces, cada vez le vuelvo a hablar. Bueno, él ya, la vez que pasada que le hablé fue la última. Pero ¿por qué quiero seguir las instrucciones? Porque sigues las instrucciones de una receta, es garantía de que está rico. Hay gente sin sazón que haga lo que haga, el caldo sabe a pura agua, ¿verdad? Pero en el caso de la fe, este hábito de imitación, discipulado, nos ayuda a realizar los planes que otros realizaron con la garantía de que resultarán. ¿Qué hizo Pablo en medio de su enfermedad, su azote, lo que haya sido que le llama a él aguijón en la carne? ¿Qué hizo? Confió en la gracia de Dios y dijo, me gloriaré en mis debilidades. Porque cuando soy débil, ¿qué dice la Escritura? Entonces soy fuerte. Entonces lo imito. No sé qué era su aguijón en la carne. Así es que mi aguijón puede ser mi diabetes o mi celiaquía. Y entonces, ¿qué hago? Lo mismo que Pablo. Confío en su gracia. Tal vez estas enfermedades son un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me ensoberbezca sobremanera. Así dice Pablo. Entonces le agradezco a Dios que me da estas cosas, para que me mantengan al ras del suelo, para que yo no me eleve mucho, para que no me crea mucho, para que me mantenga ahí humilde ante Él. Y entonces crezco en su gracia. Nos ayuda a realizar los planes que otros realizaron con garantía de que resultarán. En tercer lugar, nos hace ser parte de una estirpe de gente muy especial, los que creen.
No somos cualquier mequetrefe nosotros. Si hemos creído y si imitamos a los héroes de la fe, oiga, somos de una clase de gente. Los que creen, los que le creen a Dios. Es decir, en resumen, nos da seguridad de éxito. No seamos desmemoriados. Es una tremenda necedad creer que nosotros tenemos que inventar todo de nuevo, como si lo que han hecho antes hubiera estado equivocado por completo. No se ofendan, jóvenes, pero este es un asunto muy particular en algunos jóvenes. Creen que los viejos estamos equivocados en todo. Creen que los papás siempre están equivocados en todo. Que los viejos están equivocados. Creen que deben descubrir todas las cosas nuevas. Usted y yo disfrutamos de siglos de investigación científica y tecnológica. No tenemos que inventar de nuevo la rueda, ni el foco, ni las computadoras. Podemos, a partir de estos inventos que ya tenemos, conseguir otras cosas mejores. Pero pretender hacerlo todo de nuevo es absurdo, es una tontería. Sin imitar, sin aprender de otros, no podemos seguir adelante. Es necesario, para ser mejores cada vez, tomar lo bueno de las anteriores generaciones y a partir de ahí crecer. Así que sigamos ejemplos y renovemos lo que tengamos que renovar, lo que haga falta, innovemos de acuerdo a lo que Dios nos diga, pero recordemos esta palabra, porque usted está diciendo, oiga, ahí cuando dice renovar no está contradiciéndose, no, porque recordemos esta palabra. Cuando innovemos, recordemos esto que dice el Eclesiastés. ¿Lo leen conmigo, por favor? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Cambian formas, cambian cantidades, cambian colores y cambian nombres. Pero la Biblia dice que el ser humano siempre enfrenta las mismas cosas. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la Escritura. Lo que quiere decir que usted y yo sí deberíamos aplicar a nuestra vida este hábito de imitar las cosas buenas de otros. Eso se llama discipulado. Además, hay gente exitosa en nuestro contexto. En lugar de envidiarlos por su éxito, en lugar de criticarlos o tratar de deteriorar su reputación, imitémosles, porque hay gente que está viva y que es gente imitable. Y en ocasiones, en lugar de imitarle, ¿qué hacemos? Nos caen gordos. Nos cae gordo que tengan prosperidad, que tengan éxito. Si Dios los bendice, ha de ser por algo y para algo. Si vamos a tener un arranque saludable, necesitamos meter la segunda velocidad del motor de nuestra vida. Adquiramos el hábito de la imitación discipulado. O solo discipulado, si quieren, digo. El aprendizaje en el discipulado, el imitar a otros, el observar a gente que ha tenido éxito en la vida cristiana e imitarles. Y sigamos el camino probado de la victoria. Porque si alguien ha tenido éxito en la fe, porque ha obedecido a los mandamientos del Señor, entonces nos está mostrando un camino probado de victoria. ¿Qué les parece la segunda velocidad, hermano? ¿Le entramos? ¿O se quiere ir en pura primera usted? Todo el camino le digo que va a gastar más gasolina y se le va a echar a perder el motor. Perdón, ¿le entramos a la segunda? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a la tercera si quieren, o se las cuento. Tercera velocidad. El hábito de la palabra veraz. Se parece un poco a la primera cosa que nos dijo Santiago, pero él lo usa en dos momentos diferentes. Primero nos habla de no os quejéis unos a otros, y ahora nos habla de no jurar. Las dos cosas tienen que ver con la palabra, pero sin duda que tiene un enfoque diferente, pero sí ciertamente es parecido, y si es muy parecido seguramente es porque él quiere enfatizarlo. El hábito de la palabra veraz. Y aquí tendremos que decir cero tolerancia a la irresponsabilidad verbal, la mentira, la media verdad, el secreto, la incongruencia. Incongruencia entre hechos y palabras, por supuesto. Lean conmigo el texto, es el versículo 12, ¿cómo dice? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Puede haber alguien que dice, yo no juro, porque no dice la palabra juro. Debo decirles que en aquella época no se usaba la palabra jurar. Cuando las personas juraban, no se usaba la palabra jurar. No era parte de la declaración de un juramento la palabra jurar. Así es que no tiene que usarse la palabra jurar para hacer un juramento. Juramento es como cuando decimos, por mis hijos, estoy jurando. Y es lo que dice el Señor a través de Santiago que no hagamos. Por mis hijos, ¿y los hijos qué culpa tienen? Que me parta un rayo, si no.
¿Han dicho eso o lo he oído a gente decir eso? Por esta. Para los que no saben qué es esto, creen que es así como que, no, es una forma breve de hacer una cruz. En la religión popular se puede hacer la cruz de diferentes maneras, pero esta es la más breve porque estos 2 dedos se hacen una cruz. O sea, es la cruz más veloz del oeste. Y algunos usan eso para jurar y dicen por esta, y besan la cruz, por esta que sí, o por esta que no. ¿Ha visto eso o lo ha hecho usted? Por mis hijos, por mis padres, por mi abuela, por mi nación, por las orejas de un tío mío. Era el tío orejón, o sea, era un juramentote. O los que dicen palabra de hombre o palabra de mujer. ¿O se acuerdan cuando éramos de los scouts? Palabra de scout, palabra de lobato. ¿Nunca fueron scouts, lobatos, esas cosas? Palabra de no sé qué. Y entonces, si dices que sí, entonces eso es palabra muy seria. Te lo digo mirándote a los ojos, te lo digo con el corazón en la mano. Se imagina la aorta así echando un chisguete de sangre para allá. No salpiques, compañero. Todas estas cosas, toda esta parafernalia verbal, toda esta verborrea se dice por ahí, ¿verdad? Que le ponemos a un sí, no, para hacer creer al otro que estoy diciendo algo muy serio. Es de dudosa reputación, dice el pasaje. Y mire, cuando Santiago dice estas palabras, en realidad le está citando al que tiene más autoridad para decir lo que quiera, a Dios, a Jesús mismo. Porque en Mateo capítulo 5 versículo 33 al 37, entre otros, porque en otros evangelios también aparece, el Señor Jesucristo habló de los juramentos. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo mismo, lean conmigo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ahí lo que está diciendo es que si juras, dicen los antiguos, cumple lo que juraste. Pero mire lo que dice el Señor, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es del trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, ¿qué dice, hermanos? De mal procede. Santiago dice, hay condenación, traducción de no, de mal procede. Así que se trata de un asunto delicado, el mismo Señor lo dijo. En pocas palabras, el desafío es hacer veraces. Dicho en términos modernos, hacer neta, hacer netos, netas. A decir la verdad. A vivir en congruencia de hechos y palabras. En la armadura de Dios, que el apóstol Pablo nos menciona en Efesios capítulo 6, en el versículo 14 nos habla del cinturón de la verdad. Porque dice ceñidos vuestros lomos, se ceñía con el cinturón. Mire cómo dice, leamos el versículo 14 de Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. O sea, dice Pablo, para vencer las acechanzas del diablo, para enfrentar las dificultades de la vida, vístete con la armadura de Dios. Y una parte de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. Di siempre la verdad y estarás seguro. Di siempre la verdad y estarás protegido. Di siempre la verdad y lo relaciona con la coraza de justicia. Los eruditos en esto dicen que iban juntas, porque una amarraba a la otra. En muchos proverbios del Antiguo Testamento se habla de la importancia del sano uso de la lengua, de la palabra. Por ejemplo, en Proverbios 10, 19, ¿lo leen conmigo? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y miren el 14:23, ¿cómo dice? En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y hay un proverbio muy interesante, es muy interesante por el lenguaje que usó el proverbista. Y lo más interesante es que aparece en el libro de Proverbios 2 veces, idéntico. Uno dice, o el editor del Proverbios no se dio cuenta y lo dejó 2 veces, o el Espíritu Santo quiso que así fuera porque era muy importante. Y miren qué curioso texto de Proverbios 18:8 o Proverbios 26:22, porque dice exactamente igual, letra por letra. Léanlo conmigo. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y si leemos el contexto de todo Proverbios, lo que está diciéndonos es que es sabroso chismear. Sabe rico.
atrae. Es más, ve usted un grupo de chismosos ahí hablando, o chismosas, así como cuando huele las carnitas. Y así como el gato silvestre cuando lo atrae el pavo de Piolín, o no sé, pero hay caricaturas que hacen eso, que se ve el aroma, ¿verdad? Se ve y va hipnotizado. Así va el chismoso también a la reunión de chisme. Atrae, pero cuando dice y penetra hasta las entrañas, significa que hace daño en el ser humano, que daña algo del interior del ser humano como el veneno. Este asunto se relaciona mucho con la primera enseñanza que ya vimos, con la honorabilidad. Pero Santiago nos lo menciona de nuevo y nos hace entender lo serio que resulta hablar de más. Cuando alguien jura o añade a sus palabras argumentos y promesas con tal de hacernos creer que lo que dice es verdad, seguramente está ocultando algo bajo su palabrería. Lo que dice Santiago, que ya dijimos es lo que dijo el Señor, es que deberíamos simplificar nuestros diálogos y discursos con sí, no. Sí, no, punto. Pero a veces quiero convencer a alguien, ¿no? No, si no, yo lo he visto. No, si ni te imaginas, no, es perversa esa persona. No, si te lo digo yo que soy su mejor amigo. O sea, le quiero aumentar cosas con tal de que alguien me crea algo turbio que hay en mi corazón. En lugar de jurar, prometer o anteponer a nuestra progenitora, nuestros hijos o las orejas de un tío, deberíamos decir sí cuando es sí y no cuando es no. Como dicen en mi rancho, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Cómo ayuda esto a un arranque saludable? ¿Cómo nos ayuda esto a un arranque saludable? Miren, nos simplifica la vida, ya que simplifica nuestro carácter. Somos o no somos, vamos o venimos, hemos cogido partido y todos saben quién somos, lo que creemos y por qué cosas estamos dispuestos a vivir y a morir. Por eso es bueno, no se trata de traer un rótulo que diga soy cristiano en la cabeza, pero sí, si cambio de trabajo, si cambio de escuela, sí sería bueno que todos se enteraran que soy cristiano. Eso me compromete, eso me define en carácter, en principios, en aquellas cosas por las que muero ante las demás personas y estoy definido y simplifica mi vida. Ya saben qué ofrecerme y qué no ofrecerme. Ya saben que conmigo no necesitan perder tiempo en eso. No me lo voy a tomar, no lo voy a hacer, no voy a incurrir en sus fechorías. Ya lo saben porque ya me definí. Esto nos ayuda de esa manera, nos simplifica la vida. Es triste, pero hay personas que se dicen tus aliados y te traicionan. Hay quienes se dicen amarte y hablan mal de ti. Hay quienes se dicen cristianos y viven como mundanos. Hay quienes se dicen parte de la iglesia y agreden la iglesia. Hay quienes se dicen seguidores de Jesús, pero ponen tropiezo a los que de verdad quieren seguir al Señor Jesús como debe ser. Son gente indefinida, pero cuando aplicamos a nuestra vida este hábito de la palabra veraz, se simplifica nuestra vida. Nos ayuda además a enfrentar nuestra vida y ministerio sin complicaciones. Los enredos de palabra jamás se desanudan. De repente hay personas que nos buscan a los pastores como consejeros y está bien, para eso somos, y en ocasiones quieren que seamos jueces. No podemos ser jueces, pero cuando tenemos que ser árbitros, sí lo debemos ser. Un consejero, a veces un psicólogo también, funciona como eso, como un árbitro, ¿no? Estamos ahí escuchando puntos de vista, dando consejos, pero de repente las cosas se complican muchísimo. Es que yo te dije, no dije eso, pastor, lo que pasa es que él dijo, no, es que dijo, y no, si quiere le llamamos a no sé quién y llamamos a no sé quién para que confirme, pero que este dice otra cosa y luego otro. Al rato es una de odios más grandes y se caen más gordos que antes. Hasta a mí me empiezan a caer gordos algunos también. Hay ocasiones en las que los enredos de palabras no se pueden solucionar más que con una clave: perdón. Perdónense, punto. Borrón y cuenta nueva, te perdono, me perdonas. Y nos perdonamos y se acabó y olvidamos todo lo que pasó, porque hay ocasiones en las que ni siquiera es posible, no es posible llegar a una conclusión exacta de quién dijo y quién no dijo. Es imposible hacer eso, porque involucra tu palabrita y tu tono de palabrita y los ojos que hiciste y la boca que torciste y no sé qué tantas cosas. Entonces, mejor el perdón, pero este hábito de la palabra veraz nos ayuda a enfrentar nuestro ministerio, nuestra vida y ministerio sin complicaciones, sin enredos. Ustedes saben que cada tiempo de elecciones han venido personas con
situaciones de política que me piden tiempo para hablar aquí delante de ustedes. ¿Sabían eso? Pastor, que fulano tal, que está jugando para delegado o para diputado, no sé qué, y que tiene un amigo cristiano. Casi todos tienen un amigo. Son amigos de un tío, de un pariente del que conoce a un cristiano, algo así, porque la idea es relacionarlo con Cristo. Y entonces yo le digo a esos políticos, usted puede ir a la iglesia y si nos da permiso, oramos por usted. Pero hablar usted no le puedo permitir. Y está sencillo, no batallo, no se complica mi diálogo. Porque entre los bautistas hay un principio que dice la separación de la iglesia y el Estado. Los bautistas no creemos en la unión de la iglesia y el Estado. Creemos que las dos cosas tienen para un lado que tirar y hacer lo suyo, y en la iglesia no hay política. Y le digo a ese político, y en la iglesia hay priistas y perredistas y panistas y de todo, y yo no le puedo decir a ninguno por quién votar, ni aconsejar siquiera, jamás. Así es que si usted va, ni siquiera diré de qué partido es. Diré su nombre y luego, si usted me permite, oraremos por ustedes, todo lo que podemos hacer. Pero que usted hable aquí, no. Y está fácil, y ni siquiera hay discusión, porque lo digo yo, sí o no, y se acabó. Oiga, simplifica la vida, ser veraces. Nos ayudas, pero cuando empieza, pues depende, pues vamos a ver, y de a cómo va a ser el golpe, y no sé qué, y empiezan las componendas, y entonces el tropiezo, y el diablo te enreda. Nos ayuda a enfrentar nuestra vida y ministerio sin complicaciones, el hábito de la palabra veraz. Nos garantiza la participación en el reino. En sus hojitas que van a llevarse dice que Santiago dice, en realidad debe decir Jesús dice, nuestro Señor dijo, porque lo que es más de esto, ¿qué dice el Señor? De mal procede. Lo que dijo Santiago fue para que no caigáis en condenación. Lo que es más de esto de mal procede, el asunto es claro. Los juramentos, las promesas y las palabrerías denotan el origen perverso y maligno de una conversación o discurso. Los discursos santos, puros del reino son sí, no, punto. ¿Quieres? No. ¿Vas? Sí. Por lo que sea, si es sí, es sí, si es no, es no. Pero bueno, lo que pasa es que te aseguro, porque si por las orejas de un tío mío, porque me parte un rayo, dejo de llamarme Gilberto Gutiérrez. O sea, como para ponerle mucho sabor, porque a lo mejor dentro, quién sabe qué hay. Cuidado con eso. Nos desafía además este hábito de la palabra veraz, nos desafía a vivir antes que hablar. Habla mucho quien vive poco, y quien da ejemplo de vida no necesita de muchas palabras. Así que finalmente este hábito de la palabra veraz nos ayuda a actuar antes de hablar. El que habla mucho tal vez no hace nada, pero el que actúa, el que hace, el que da ejemplo, no tiene que hablar mucho. Ya lo entendimos. Si vamos a tener un arranque saludable, hermanos míos, necesitamos meter la tercera velocidad del motor de nuestra vida. Adquiramos el hábito de la palabra veraz y vivamos honrando a Dios con nuestra vida. ¿Cómo la ven con la tercera, hermanos? Ya vamos en segunda más o menos todos. ¿Cómo la ven? ¿Metemos la tercera? ¿Ya es tiempo de más velocidad? ¿Sí? No los veo muy convencidos. Si quieren aquí le paro, ¿sí? Muy bien. Para los que dicen que no, pueden cerrar las orejas, porque ahí voy. Desafío a arrancar para llegar a la meta final, o sea, en 3 velocidades ya. Estas 3 velocidades del carro de nuestra vida, que representan 3 hábitos importantes que nos conviene apropiar, implementar. El hábito de la honorabilidad, para recordarlos. El hábito de la imitación, discipulado. Otros que han andado por ese camino nos han enseñado cómo hacerlo y triunfar. Y el hábito de la palabra veraz. No mentir. No secretos, no incongruencia, la palabra veraz. Estas cosas, hermanos, son en realidad un acto de fe trascendente. Si usted cree que hoy el sermón tocó un pasajito ahí de Santiago, un curioso pasaje, regañón de Santiago, no hables de otros. No es solo eso. No, Señor, no, Señor. Vivir estas cosas que hemos dicho, el hábito de la honorabilidad, el hábito de la imitación, discipulado, el hábito de la palabra veraz, son en realidad un acto de fe trascendente. Es algo muy grande, muy glorioso. Porque al vivir así, reconocemos que Dios es juez y no nosotros. No es tan simple. No es tan simple como decir, bueno, está bien, el pastor está molesto, ya no voy a hablar mal de nadie, me voy a callar. No lo hagas porque alguien te lo dijo. Lo haces porque reconoces quién es el juez. ¿Quién tiene todo el poder? Y eso es un acto de fe, mucho más
que una simple práctica en consecuencia de un regaño de Santiago, que no es regaño, es exhortación. No, es un acto de fe muy grave, muy serio, porque nos reconocemos que Dios es juez y no nosotros, porque reconocemos que Dios bendice a quienes confían en Él y le obedecen. Vivir de la manera que Dios nos dice es un acto de fe, porque es confiar en Él. Tan serio el acto de fe, como aquella vez cuando Sadrach, Mesach y Abed-Negó dijeron: no adoramos tu estatua. ¿Por qué no la adoraron y por qué llevaron a cabo semejante acto de fe? Porque estaban absolutamente seguros que obedecer a Dios siempre lleva a la victoria. Estaban dispuestos a ir a la victoria incluso a través de la muerte, porque ellos dijeron: y si no nos salva de la muerte, algún plan tendrá. O sea, tal vez su plan es que muramos, no hay problema, morimos, pero no adoramos tu estatua. Fue un acto de fe. Actuar de una manera que Dios nos dice termina siendo un tremendo acto de fe, porque reconocemos quién es juez que Él es juez y no nosotros, porque reconocemos que Dios bendice a quienes confían en Él y le obedecen, y porque nos ayuda a vivir sin confusiones ni esquizofrenia espiritual de decirnos cristianos y portarnos como mundanos. Nos ayuda a vivir con la simpleza de una decisión: ser cristiano, soy cristiano, ser discípulos, ser buenos. Esa es la decisión. Escogí bando, soy de Dios, soy de Cristo. Y al escoger, eso simplifica mi vida. Me ayuda a vivir sin confusiones, sin esquizofrenia espiritual como viven algunos. Así que, hermanos, aunque parece un pasaje sencillo en el que Santiago nos regaña, en realidad es un profundo discurso teológico que nos confronta con la profunda, auténtica y verdadera filosofía de la vida cristiana. Miren, en ocasiones no percibimos el valor de esto nosotros. A veces hasta pensamos que cuando enseñamos a los niños, les enseñamos cosas muy simples. No les enseñamos cosas simples a los niños. Hay un cantito por ahí de los niños que dice que Dios es tan grande que no puedo estar arriba de Él, que es tan ancho el amor de Dios, que no puedo estar afuera de Él. ¿Se acuerdan de eso? Le estamos enseñando algo profundísimo, que quién sabe si lo están entendiendo. De hecho, le estamos enseñando el carácter de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, su grandeza, su carácter absoluto. Cuando le decimos a los niños: cuidado mis manitas, salmo, no sé qué, ¿verdad? Cuidado mi boquita al hablar, ¿se acuerdan? Le estamos hablando de un Dios que ve todo, que tengan cuidado, Dios lo ve todo. Oiga, discúlpeme, es una doctrina profunda, muy seria. No despreciemos esas enseñanzas, son serias, son grandes. Igual esto que nos dice Santiago. Cuando Santiago nos dice: oigan, no murmuren unos contra otros, no se quejen unos de otros, hay juez para eso. Cuando nos dice: observen a los que han vivido la voluntad de Dios y han triunfado. Cuando nos dice: no juren, di sí, punto, di no, punto. Pero no le aumentes cosas como las palabrerías del mundo. Nos está diciendo: conoce a Dios de verdad. No es un pasaje simplón de regaño. No, Señor, es un discurso teológico verdaderamente profundo. Algunos creen que hacer teología es saberse palabras domingueras y vivir como les dé la gana. Eso es una payasada. La verdadera teología, la verdadera filosofía de la vida cristiana es actuar en correspondencia a lo que sabemos de Dios. Y si Él es Dios y es juez, entonces yo no murmuro contra mi hermano que es su hijo, y aún contra aquel que no es su hijo pero que ando queriendo que sea su hijo, y por eso menos murmuro, porque quiero alcanzarlo para Cristo con mi amor. Y si sé que Él es Dios todopoderoso que bendice, entonces me acuerdo de aquellos a los que ha bendecido en la historia y los imito, para que yo también le honre, lo bendiga y Él me bendiga a mí. Y si sé que Él escucha todo y sabe todo, ¿qué me complico la vida jurando, prometiendo y comprometiendo la vida de quienes ni siquiera tengo el derecho de comprometer? Digo sí, digo no. Si Él todo lo tiene en sus manos, si Él todo lo sabe, ¿qué ando yo con líos? Entonces mi comportamiento es el resultado de mi conocimiento teológico. Entonces mi filosofía de la vida, mi comportamiento, es el resultado de mi relación con Él. Eso es cristianismo verdadero. Arrancar no tiene sentido si finalmente no llegamos a la meta. Así que debemos arrancar para llegar a la meta final. Debemos hacer
algo para lograrlo. Yo les propongo estas cosas. Vivamos con cero tolerancia al chisme. Vivamos con cero tolerancia al olvido. Y vivamos con cero tolerancia a la responsabilidad verbal. ¿Me ayudan a recordar los 3 hábitos que mencionamos? Primera velocidad, el hábito de la palabra honorable. ¿Sí así se llamaba? Ah, sí, es que está. Ah, ¿lo están leyendo? Primera velocidad, el hábito de la honorabilidad. Segunda velocidad, el hábito de la imitación discipulado. Tercera velocidad, el hábito de la palabra veraz. Así que les propongo, hermanos, que hoy mismo, tal vez hoy mismo tengamos necesidad de aplicar estos hábitos. Tal vez hoy mismo, donde vayamos a comer, nos vamos a encontrar con otros y a lo mejor alguno va a tratar de criticar mi sermón. Tal vez pudiera ser, en el remoto caso. Ay, sí, el pastor, primera, segunda, pues, ¿cree que estamos en los carritos chocones o qué? Pudiera ser de verdad que alguien a quien le dolió mucho le pegué así gacho y se siente que aludido. Yo usé el texto que tocaba. ¿Ya notaron qué es el texto que toca? Vamos de corrido, prometí que terminaremos de leer todo Santiago, ¿no es cierto? Y ese texto que tocaba, ¿qué quería? ¿Que me lo saltara para no ofenderlo? Ahí está ese texto, y ni modo que yo le inventé. Ahí dice, no os quejéis unos contra otros. Ahí dice, no juréis. ¿Qué quiere? Digo, no. Pero a lo mejor hoy mismo tenemos que hacer uso de estos hábitos, porque a lo mejor hoy mismo va a haber ocasión en la noche, o más tarde, o la comida, o tal vez mañana, en donde ahí el chisme caliente se pone bien sabroso. Yo le desafío, hermano, hermana, a que usted no participe. Y si tiene el valor, incluso que diga, discúlpeme, no participo en eso. Discúlpeme, no quiero hablar más de eso. Ay, ¿qué te pasa? Tomé una decisión. He decidido implementar en mi vida el hábito de la honorabilidad. Discúlpeme que no participe ahora. Y le propongo que en esta semana, en estos días, usted experimenta situaciones difíciles. Incluso tal vez que alguien hable mal de usted. Entonces aplique el siguiente hábito. Y recuerde, Moisés sufrió, David sufrió, este otro, tuvieron dificultades, tuvieron problemas económicos. A Pablo Dios no le quiso quitar su ojo en la carne. Y entonces usted imítelos y digamos juntos, Señor, nos basta tu gracia. Y nos gozamos en nuestras debilidades, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes en ti. Y cuando alguien nos ponga en situaciones de tener que decidir, y cuando nos pregunten cosas, digamos sí cuando es sí, y digamos no cuando es no. No le inventemos más, te juro, te prometo, es que nada, sí, no, punto. Con la simpleza de una decisión, soy hijo de Dios y se acabó. Esta es la verdad. Hoy, si aplicamos esto a nuestra vida, hermanos, iniciaremos con un arranque saludable. Vivamos con cero tolerancia al chisme, cero tolerancia al olvido y cero tolerancia a la irresponsabilidad verbal. La pregunta es, ¿aceptamos el desafío? Y en las hojitas que se llevarán ustedes el sermón escrito, allá aparece sí, no, y hay que ponerle, independiente de que se lleve las hojitas o no, usted debe ponerle ahí en su vida, sí, no. Y si usted dice sí, le entro, entonces hermano, nos vemos en la meta, porque yo también voy para allá. ¿Cómo la ven? Sin orar, sin cerrar, no, pueden orar, perdón, pero sin cerrar los ojos, sin inclinar su rostro, les pregunto, ¿cómo la ven? Estas 3 velocidades. ¿Le entramos a esta carrera de la vida? ¿Cuántos dicen que sí? Me parece bien. Y a todos los que dicen que no, que Dios los bendiga, los socorra, dándoles oportunidad de tomar la decisión, porque les garantizo de que si no la toman, no los van a bendecir. No puedo ir en contra de lo que dice este pasaje. Este pasaje dice que lo que es más de esto, ¿qué? De mal procede. Y Santiago dice, para que no caigáis en condenación. Cuidado. Cuidado, le aconsejo vivir los valores de la fe cristiana. Señor Santo, gracias por tu palabra, gracias por los desafíos que nos das, gracias por Santiago, que ha sido súper práctico y muy claro, Señor, y muy directo, Señor, para nosotros, porque nos habla de cosas tan típicas en la raza humana, que tú le inspiraste, Señor, que es bastante difícil no sentir el dolor, Señor, de las palabras tuyas para nosotros, porque ciertamente te hemos fallado. Perdónanos, Dios, cuando hemos manifestado quejas de manera incorrecta, chisme,
cuando hemos tolerado eso en otros. Perdónanos, Señor, cuando hemos dudado y hemos decidido actuar en forma equivocada, sin considerar el ejemplo de los héroes de la fe. Perdónanos cuando en vez de decir sí, no y dar nuestra verdad, hemos hecho otras cosas, Señor, adornando las medias verdades o mentiras. Perdónanos, Dios. Si hemos hecho eso muchas veces o pocas veces, perdónanos. Y te pedimos, Dios, que a partir de hoy nos des esta nueva oportunidad y de tener un arranque en este año y una carrera en este año, Señor, y los años que tú nos tengas en esta vida hasta llegar a la meta final de honrarte, glorificarte, Señor, incluso a través de nuestra muerte o tal vez tu segunda venida si vienes a rescatarnos acá. Te bendecimos, Señor, y te pido que nos bendigas a mis hermanos y a mí en esta decisión que hemos tomado. Te lo pedimos en Jesús. Amén.